Bueno, gente, muy buenas noches. Un gusto en saludarles. Estamos miércoles 1 de octubre del 2025 en una charla o empezando esta conversación que va a tomarnos un tantito de tiempo, pues compartir algunas ideas y también que ustedes se dejen pues hacer la devolución que les parezca de repente atinada o si quieren hacer preguntas también. Esta charla se llama o le puse por nombre Caos con el dinero y los enredos familiares que se repiten. Así que sean todos y todas bienvenidos a este espacio. Para quienes van a ver esto en diferido, va a quedar disponible en el canal de YouTube, así que sepan que por ahí van a estar, va a estar disponible para todos. Déjenme para ver, nada más para aquí, para ampliar esta imagen. Bueno, entonces, muchas gracias. Les compartí, digamos, como que esta invitación incluso a votar sobre tres, posibles temas para el día de hoy. Uno tenía que ver sobre maternidad y reproducción asistida, que desde el tema de constelaciones familiares realmente se vuelve apasionante y muy hermoso en la reflexión a la que nos lleva. El otro tema era sobre los enredos amorosos, ¿verdad? Temas de pareja. Y el último tema o la parte de la propuesta que se dio a votación en el canal de WhatsApp fue este tema, ¿verdad? Del caos financiero, del caos con el dinero y cómo esto tiene que ver con asuntos no resueltos a nivel familiar. Así que este fue el tema que ganó y por eso hoy estamos hablando de esto. Así que muchísimas gracias a quienes de repente también estuvieron en esa votación, en ese compartir y fueron parte de la energía que creó este espacio. Vamos a conversar alrededor, voy a abrir este espacio de conversación como alrededor de una media hora, 35 minutos, y si hay preguntas, por favor déjenlas por escrito en el chat. ¿Ok? Y ahí yo las leo, vamos viendo si en el camino o si de repente a más avanzado ya hacia el cierre, me devuelvo sobre las inquietudes, si les parece, si tienen alguna duda o alguna consulta, o igual si tienen algún comentario que quisieran por ahí agregar. Entonces, este tema es bien interesante, chicos y chicas, porque, bueno, en primer lugar, aclarar, recuerden que yo les hablo desde mi rol como terapeuta. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, creo que no me presenté antes y eventualmente van a haber personas que nunca me habían visto en ninguno de estos espacios, entonces les comento que acompaño como terapeuta desde terapias alternativas, es decir, desde abordajes y acompañamientos que miran nuestra experiencia humana no solamente como este resultado de la materialidad, de lo que vemos desde el enfoque incluso científico, ¿verdad? Lo tangible, lo medible, sino que las terapias alternativas, por definición, consideran, engloban e incluyen los ámbitos energéticos, espirituales de nuestra experiencia como seres humanos, ¿ok? Entonces eso es básicamente lo que ofrece las terapias alternativas o normalmente, o bueno, estos abordajes holísticos alternativos. En mi caso, mi mayor expertise tiene que ver con el transgeneracional, por eso hablo de patrones familiares o voy a hablar un poco de patrones familiares y un poco también cuáles son como las comprensiones que nos vienen dadas desde ese enfoque o desde esa herramienta terapéutica y también algunas otras desde otras, insisto, otras vertientes, pero que bueno, que por aquí también podrían ser de aporte para esta conversación. Entonces, lo primero es agradecerles a ustedes porque en realidad la energía de ustedes es parte también de lo que construye este espacio y el tiempo que ustedes están dedicando a este espacio también, y es importante reconocerlo, es dinero. O sea, ustedes podrían estar haciendo alguna otra cosa con su tiempo y lo están invirtiendo en este espacio, así que espero que puedan maximizar los rendimientos de esta inversión. Ok, entonces hay dos grandes, por decirlo así, dos grandes temas que incluyen el objeto de esta conversación. Por un lado está el asunto relacionado al dinero, que a muchas personas genera caos en sus vidas o ha venido siendo como algo ahí, como no resuelto. Y por otro lado, ¿verdad? Está la cuestión familiar, ¿verdad? O sea, y cómo estas dos cuestiones o estos dos ámbitos se fusionan en la experiencia que al final terminamos viviendo.
Lo primero es reconocer que el dinero no es el efectivo es la manera en que el dinero toma una determinada, vamos a decirlo así, moneda y tiene distintas expresiones según el lugar del mundo y según el momento histórico de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de dinero, porque yo sé que el título lo primero que pareciera ser que habla es como de esto, ¿verdad? Cuando hablamos o usamos la palabra dinero, a veces creemos que nos referimos a los billetes, al metal propiamente, como lo mencionaríamos, del número que está en nuestra cuenta bancaria. Y sí, tiene de eso, pero no es solamente eso. Entonces, eso es lo primero que tenemos que reconocer. En realidad, dinero en general por lo menos me atrevería a decir que las personas que están viendo esta grabación es muy probable que sean personas adineradas. Sí, tal vez lo que pasa es que no hemos logrado como reconocer todas las fuentes de donde llega el dinero a nuestras vidas, pero esa es otra conversación. Ahora, el tema de la energía del dinero, como les decía, por un lado está del dinero, la energía del efectivo y cómo se traduce en diferentes momentos y cómo nosotros, como seres humanos, nos relacionamos con la moneda y también con el dinero, con las dos, ¿verdad? Ahora, lo que normalmente pasa, y desde la mirada transgeneracional, esto es bien interesante, Hellinger decía que la energía del dinero, y él sí planteaba así con dinero propiamente la asociación, es igual a la energía de la madre, ¿ok? De mamá. Y alguien podría decir, qué loco, o sea, porque incluso de entrada muchas personas podrían tener puntos de vista, señalamientos y demás en relación al dinero que lo sentirían muy distantes de tal vez sus puntos de vista, su forma de comprender a mamá, ¿verdad? O cómo conectan con mamá o cómo conectan con la madre. Pero bueno, ¿por qué hablamos de esto? Porque en realidad el dinero, más allá de la palabra, es una energía generativa, es una energía de creación. Realmente, si ustedes ven, el dinero es lo que nos permite también crear. Y nuevamente, insisto, no estoy hablando de efectivo, estoy hablando de la energía más amplia. Por supuesto que el efectivo también nos permite crear diferentes cosas. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso como terapeuta y en mi vida particular como profesional, en muchas ocasiones con personas cercanas, con consultantes, con incluso hasta con colegas o con personas que pueden ser socias o socios comerciales, hago, vamos a decirlo así, intercambios energéticos de otro tipo en donde no media la moneda, pero sigue mediando la energía del dinero. Entonces, volviendo a esto, madre es una energía equivalente, o sea, la energía de la madre es una energía equivalente a la energía del dinero. Entonces, claramente, aquí la asociación más directa que Hellinger planteaba es vos rechazás a mamá, o sea, obviamente vas a estar rechazando también esta energía. No sería tampoco de extrañar que si tenemos quejas, duda, bueno, dudas no, más bien como quejas, señalamientos, resentimientos y demás, con cualquiera de las dos, ya sea con el dinero, esto nos da a vista de que hay algo también con mamá y viceversa. Si hay algo con mamá, pues obviamente también esta energía generativa va a estar impregnada de este juicio, de este resentir o de esta resistencia, si se quiere, ¿ok? Eso es importante que lo tengamos en cuenta como yo siempre digo, ¿verdad? En algunas ocasiones les digo a los consultantes como, oye, ponte el cascabel acá. O sea, si hay un tema de dinero, pongamos el cascabel, no necesariamente en, ok, ¿cómo es mi presupuesto? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto llega? Podríamos hablar de eso también, pero no es el tema de esta conversación, sino también pongamos el cascabel realmente en cómo he sentido yo la relación con mamá, cómo mamá se relacionaba o se relaciona con el dinero, cómo veía mamá el dinero. Realmente mamá se hubiese permitido ser una persona profundamente adinerada, ¿verdad? Mamá se sentía una mujer rica. Todas estas interrogantes también nos habla acerca de dónde nos colocamos nosotros, porque una de las grandes promesas que le hacemos a los padres usualmente es no ir más allá de donde ellos fueron. Y ahora justo no recuerdo si fue hoy o ayer en la mañana, ayer
veía una publicación de un terapeuta, también de un constelador, y él mencionaba algo que también desde el transgeneracional sabemos, y es que como seres humanos, nuestro sistema, al nacer, nuestro sistema nervioso no está, vamos a decirlo así, del todo configurado. Y le pedimos prestado a mamá, por no decir que hacemos como un backup de toda la forma en que ella percibe la realidad para darnos un sentido de ubicación en el mundo. Entonces, por supuesto, nuestra primera línea de relación en términos de cómo conectamos con el dinero va a ser la forma en que mamá lo hacía. Ya sea que lo hagamos en resistencia, es decir, lo hagamos totalmente diferente. Entonces, mi mamá pasaba súper angustiada y ahorrando siempre para la necesidad, siempre para la catástrofe, siempre para cuando las cosas iban a empeorar, porque esa era su lógica. Pongamos, por ejemplo, que esa sea la lógica de una mamá. Entonces, yo no ahorro, ¿verdad? Porque claro, quiero estar en teoría, como mamá estaba tan en tensión de que algo malo iba a pasar y el ahorro estaba pensado en función de eso, entonces vos llegas y te colocas, o la persona llega y se coloca justamente desde el otro extremo. Yo no quiero estar en tensión hacia eso, no quiero estar en tensión hacia la catástrofe viene, la necesidad, etcétera, que eso, ojo, habla de las memorias también de mamá. Pero bueno, quedándonos en este primer nivel de ejemplo, entonces, ¿qué pasa? La persona dice, no ahorro, no ahorro, ¿verdad? Y hay una resistencia para el ahorro más allá de esta comprensión de dónde viene la conexión o la desconexión con una actividad que podría ser incluso parte de la dinámica financiera que la persona quiera vivir, pero ni siquiera lo está viviendo desde un espacio de conciencia y de elección más libre y vamos a decirlo así, más centrada en su estado adulto, sino desde su memoria infantil de ver a mamá angustiada y no querer conectar con esa angustia, porque claro, ahorrar significaría entrar en ese lugar también de sentir de necesidad o de carestía que la madre expresaba. ¿Ok? Entonces, hay algo también súper importante aquí de rescatar y es el impacto de cómo observamos o de nuestra posición, ¿verdad? Este tema del experimento de la doble rejilla y de cómo el efecto del observador determina lo que sucede. Y también esto es importante porque las personas con mucha frecuencia, bueno, a ver, no, algunas personas han señalado este asunto de que, que es que el optimismo es que no sé qué, ¿verdad? Y no tiene que ver necesariamente con ser optimista o pesimista. Es la claridad y la conciencia de que tu punto de vista crea tu realidad. Así de sencillo, que es básicamente lo que la ciencia también ha dicho ya, ¿verdad? O sea, el observador es el que crea y determina la forma en que el fenómeno está siendo observado. Entonces, dentro de esta lógica, entender que la manera en que miramos al dinero es la forma en que se está expresando en nuestra vida, ¿ok? Más allá, incluyendo el tema del trauma transgeneracional, que ya voy a pasar como a hablar tantito de esto otro. Entonces, esa es la primera parte, ¿verdad? Y también reconocer sobre todo de que siempre tenemos la posibilidad, la elección de cambiar nuestro punto de vista. Y eso es crucial. Al final de cuentas, lo único que transforma nuestra realidad es nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista empieza a cambiar la realidad. Ahora hay puntos de vista, vamos a ponerlos así, unos más conscientes y otros más inconscientes o inconscientes, que ahí es donde viene justamente la conexión con el transgeneracional. ¿Ok? Entonces, voy con esto. Hasta acá, chicos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Vamos. Muy bien, gracias, Moni. Ahí por la confirmación. Voy a hacer mención también de algo más que no es típicamente del transgeneracional, pero que me parece oportuno mencionarles. Muchas gracias, Tati. Que es el hecho de que también podemos cargar memorias de otras vidas. Para quienes creen en la reencarnación o para quienes creen que en realidad nuestro ser infinito está en un ejercicio de experimentación, ¿verdad?
de sí mismo bajo diferentes lentes, podemos eventualmente estar en conexión con memorias de otras líneas paralelas, de otras temporalidades, o lo que también podríamos llamar vidas pasadas. Lo que pasa es que ya también sabemos que el tiempo no sucede de forma lineal, no existe pasado, presente y futuro, sino que todas las vidas están sucediendo de forma simultánea. Pero más allá de esto es entender que sí hay experiencias que estamos viviendo en otros planos, en otras dimensiones, en otras vidas, en donde pueden haber justamente una experimentación desde la carestía y demás, y eso hace en muchas ocasiones compleja la experiencia, tal vez, vamos a decirlo así, de los que estamos aquí conectados en este plano o en esta realidad que estamos co-creando. Esto lo menciono porque, si bien es cierto que soy amante de las constelaciones familiares, me parecen una herramienta poderosísima, interesantísima, potente y demás. Lo cierto es que no todas digamos, no todos los temas se resuelven a través de una constelación. Y eso es lo primero que hay que aclarar, porque, insisto, ¿verdad? Aquí no es vender como que básicamente usted constela y absolutamente cualquier cosa puede ser objeto de. Realmente muchas cosas pueden constelarse, pero hay temas que por el corte energético o espiritual que conllevan, las constelaciones no son la herramienta para eso, ¿verdad? O sea, yo podría de repente querer, no sé, vamos a decirlo así, querer trasplantar una planta o colocar una planta de una maceta a otra o colocar una planta de una maceta en tierra y lo que tengo disponible es una cuchara. Obviamente a mí no me sirve y ojo, no estoy diciendo que las constelaciones sean la cuchara, lo que me voy es con la metáfora comparativa. No necesariamente la cuchara, aunque permitiría hacer un hueco en la tierra, va a ser la mejor herramienta para poder ejecutar ese tipo de acción o ese tipo de trabajo particular que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, para temas de otras vidas, para cuestiones kármicas, etcétera, hay otras herramientas maravillosas. A veces cuando las personas están perdidillas, de repente una lectura del registro akáshico puede brindar esa orientación. Y bueno, por ahí, digamos, como informarles que esto, insisto, pueden ser también otros temas que pueden estar influyendo en este ámbito particular llamado dinero y conexión por acá. Ahora, eh, hay básicamente dentro del transgeneracional y dentro de todo el tema de las constelaciones como tal, vista las observaciones que se han hecho durante años en los diferentes procesos que realizó Bert Hellinger, él sacó como algunas grandes conclusiones acerca de qué pasaba con la memoria de trauma familiar, ¿verdad? Y qué era lo que era requerido para que eso se empezase a, vamos a decirlo así, a integrar en el inconsciente familiar y a armonizar de manera tal que no fuese un impedimento o algo que generara lastre para el propio sistema. Y antes de pasar a estas comprensiones, sí debo de aclarar, ¿verdad? Ya también hemos visto cómo la humanidad tenemos un inconsciente colectivo, ¿verdad? Ya lo decía Carl Jung. Y aunque el tema del inconsciente familiar no ha sido estudiado de esa manera, y de hecho, digamos, como que me parece que el que podríamos tener de referencia es Bolsonieri Nagy, que hizo un estudio en relación a esto, se llama el libro así, Lealtades Familiares, es un estudio desde la psicología y desde el ámbito clínico, y empezaron a observar como este tema de la memoria transgeneracional entre miembros de un determinado sistema, y es muy interesante, pero bueno, ahí les dejo el nombre del libro. Eh, el tema con esto es que en la familia, y entendamos por familia, no solamente a papá, mamá y hermanos, sino a la familia amplia como el sistema propiamente, en donde entran los tíos, los hermanos de papá, de mamá, los abuelos también, los bisabuelos y algunos otros miembros de generaciones anteriores con los cuales podríamos eventualmente tener algún tipo de afinidad por nombre, por fechas, por determinadas cosas, que ya eso viene como a un estudio un poquitillo más detallado, pero en general, este asunto de entender cómo la memoria de este colectivo nos alcanza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en las familias en donde de repente ha habido, bueno, voy a poner el ejemplo
de mi familia de origen, por ejemplo. Mis hermanas y yo todas tenemos carreras interesantemente relacionadas a la gestión de recursos, ¿verdad? Mi hermana mayor es ingeniera industrial, mi hermana, bueno, yo de formación soy administradora y mi hermana menor es planificadora económica. Entonces, ojo las profesiones. Todas estas profesiones nos hablan de gestión de recursos. Cuando yo veo tanto la familia paterna como la materna, hay, por supuesto, porque los sistemas necesariamente tienen que ser espejos, si no mis papás no se hubieran logrado sostener como pareja para tener descendencia, entonces tiene que haber similitudes, aunque a veces se crean muy diferentes. Cuando yo veo esto y veo los patrones, observo que también hay memorias de pérdida patrimonial. Es decir, hay pérdida de patrimonio y en el caso de mi linaje paterno concretamente, es un linaje en donde el emprender, el desarrollar negocios, es parte de la naturaleza misma de ese linaje, o sea, es parte de sus miembros. Mi papá, digamos, emprendió también por su cuenta, tuvo un negocio, etcétera. Lo mismo varios de sus hermanos, en fin. Entonces, esto lo menciono porque claramente también las profesiones no son casuales. Y bueno, yo veo este asunto. Ahora, si hubiese temas en relación a cuestiones, qué sé yo, deudas que no pudieron ser, bueno, en este caso las pérdidas patrimoniales tienen una historia ahí particular de conexión entre hermanos y hay unos equilibrios y unas cuestiones ahí curiosas. Pero el asunto acá, si vemos, es como esta conexión de la profesión en muchas ocasiones nos lleva a ver cómo eventualmente una bancarrota, por ejemplo, puede llevar a que alguien 2 generaciones después termine trabajando en un banco, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estar cerca del dinero, metafóricamente para el inconsciente familiar, podría ser como esta sensación de si hubiésemos tenido esta posibilidad de acceso a estos recursos, no hubiésemos tenido esta situación financiera. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, también entender que, ¿verdad? Que el sistema nos habla desde estas formas metafóricas a través de nuestras profesiones, de nuestras elecciones y por supuesto de nuestros propios dramas económicos y dramas financieros. ¿Ok? Entonces, voy también recapitulando aquí algo importante que creo que se me está yendo una parte de esto. Voy a hablarles ya sobre estos 3 elementos también que hablaba justamente hace un momento y que son cruciales. Algo que necesariamente tenemos que considerar para empezar a hacer un ejercicio de integración y de reconciliación en la memoria familiar es el asentimiento a todo tal y como es. El asentimiento a todo tal y como es en primer lugar también reconocer que cada uno de los miembros de la familia está desempeñando un rol particular dentro de una historia más amplia, mayoritariamente desconocida por todos e incluso por la propia persona. Es decir, yo estoy en un ejercicio de reparación hacia mi sistema, incluso siendo, digamos, desde este lugar, trabajando con memoria familiar, acompañando a otros a esto, por supuesto que yo estoy hablando acerca de la historia de mi propio sistema y no es casual, ¿verdad? Eh, pero es entender que más allá de esto, o sea, por ejemplo, la persona puede dedicarse al rol que sea, pero algo indispensable para que la energía del dinero fluya en su vida es reconocer, en primer lugar, que el resto de los miembros están haciendo lo propio, es decir, están viviendo su propia historia con mayor o menor conciencia respecto a las lealtades que en su sistema les pueden estar vinculando. Y el asentir es reconocer que esa es la realidad de las personas o de la persona que tal vez nos preocupa, por ponerlo de alguna forma, que es la realidad que la persona está eligiendo vivir y que nosotros no somos quien para decir o para suponer de que nuestro juicio sobre su posición digamos, es el correcto y que la persona es quien está equivocada. El asentimiento a todo tal y como es implica entrar en la rendición, reconocer que en efecto
hay miembros de nuestras familias que van a pasar dificultades de todo tipo, no solamente financieras, sino también puede ser específicamente materiales, específicamente también en temas de salud y demás. Sin embargo, en esta rendición les devolvemos la dignidad en el sentido de que no les miramos desde, vamos a decirlo así, la lástima, porque en realidad para mí la compasión es totalmente otra cosa. No les miramos desde esa lástima, sino desde el reconocimiento de la fuerza que llevan en sí para poder sobrellevar la situación que sea que estén viviendo y que puedan elegir transformar de múltiples maneras. Ahora, hay algo muy interesante porque el segundo aspecto que es crucial, el primero es el asentimiento a todo tal y como es, sin quererlo cambiar, ¿verdad? Y sí, a mí me gustaría, es que a mí me gustaría que mi tío o mi tía estuviera bien, que mis hermanos estuvieran bien. O sea, bueno, y seamos honestos, o sea, estoy hablando de hermanos en términos no de niños, en términos de personas adultas, ¿verdad? De hombres y mujeres totalmente ya en un estado de autonomía y de elección que simplemente están eligiendo, pues, el malestar que están viviendo. Y eso no está ni bien ni mal, es parte de la propia historia y de la propia forma evolutiva que la persona está invocando precisamente para despojarse y despejarse también de todos esos asuntos no resueltos, ¿ok? Aceptar el destino es algo también crucial para esto, en este efecto de la reconciliación. ¿Qué entendemos por destino? En constelaciones se habla del destino, por ejemplo, si yo como mujer no tengo hijos, eso sería entrar en una conciencia de mi destino es, soy una mujer de 43 años con ciertas condiciones en donde no voy a tener hijos y entrar en paz en relación a esa realidad. Lo mismo podría ser para una persona tener una discapacidad, ¿ok? Total o parcial, no sé, ¿verdad? Como sea que la persona lo viva, en ese sentido es reconocer que esa experiencia es parte de, en muchas ocasiones, y creo yo, me atrevo yo a decir, cuenta incluso de lo que esto pueda significar, que para muchas mujeres un asunto también es interesante porque, a ver, se los voy a plantear de la siguiente forma. He sentido en algunas ocasiones y también lo voy a decir un tanto a título personal, más o menos, ¿verdad? Pero este asunto de resistencia al asentimiento de nuestro destino de haber nacido mujeres. O sea, es que no es justo que los hombres tengan acceso a ciertas cosas y nosotras tenemos acceso a otras diferentes. Y sí, un hombre nunca va a saber lo que es menstruar, ni gestar, ni parir, ni un montón de cosas que para nosotras son supernaturales. Y lo mismo sucede del lado de ellos. Entonces, siento que incluso en los últimos tiempos, este tema de estar en resistencia al destino a veces pasa hasta por algo tan básico como el reconocer que somos hombres o mujeres, una cuestión súper, insisto, básica. Pero bueno, entonces, esa parte, el tema de una discapacidad, el tema de tener o no descendencia, incluso hasta esto, ¿verdad? Mujeres que tienen descendencia y luego, desde el lugar que sea, sienten un enorme arrepentimiento de haberse convertido en madres. Eso también es parte del reconocimiento y de la aceptación del destino. O sea, no hay forma de convertir a ese niño o a ese adolescente o a ese adulto otra vez en un óvulo y va para el ovario. O sea, no existe. O sea, ya ahí toca aceptar que el destino fue convertirse en madre y ser madre de esa persona, aunque lo que sea que signifique ser mamá o papá para esa persona. Y tal vez muchos de los que están aquí no tienen tema con esto que estoy mencionando, pero sé que conocen gente que sí tiene tema en relación a esto, por eso también lo menciono. Ok. Luego, gente que, por ejemplo, está en resistencia al destino de haber nacido en un determinado país. Como podría ser, por ejemplo, para las personas que han tenido que enfrentar esta particularidad de la migración, ya sea desde Nicaragua hacia acá o desde Venezuela para Estados Unidos, bueno, desde Colombia hacia diferentes países o desde Cuba hacia Estados Unidos también. O sea,
esta lógica de reconocer que el destino fue nacer en ese país, independientemente de las dificultades que hayan sucedido, es como reconocer que esa es la patria. Muy interesante, que además la patria tiene que ver con la madre, ¿ok? Entre otros. Entonces, esta parte del asentimiento a todo tal y como es y la aceptación del destino. Obviamente hay cuestiones en nuestra vida que podemos transformar, pero nuevamente, o sea, de momento, excepto que nos iluminemos y podamos materializar ciertas cosas, si a mí me falta una parte de mi cuerpo, desde un órgano hasta un miembro, pues de momento la aceptación del destino es reconocer de que esa parte de mi cuerpo no está, ¿verdad? O que yo quise haber nacido en X país, pero nací en este. Entonces, eso es parte de la aceptación del destino. Y finalmente, el despedir las fidelidades del pasado. Chiquillos, y aquí es donde yo creo que existe una enorme invitación. Muchos de los temas, hay dos aspectos en relación a las fidelidades del pasado que a mí me parecen importantes de señalar. Y me voy a quedar como con esas dos para hacer el cierre, porque como ustedes vieron, yo hablo mucho y ya son las 8:30. Entonces, si tienen alguna pregunta, este sería el momento como de anotarla por ahí en el chat. Em, a ver, una de las enormes fidelidades, bueno, voy a decir que vamos a hablar de una que puede derivarse en dos. Una es quedarnos al cuidado de los padres. Esa es una de las enormes fidelidades, porque en las familias se ha venido haciendo así, porque siempre se ha visto que entre todos los hermanos, y en realidad al final no terminan siendo todos los hermanos, sino que termina siendo uno o dos hermanos, normalmente casi siempre solo uno, quien termina asumiendo el cuidado de los padres. Entonces, ese, ese mandato de cuido, ese mandato de cuido es una de las fidelidades que aquí sería esta invitación a despedirla. ¿Por qué? Hellinger decía, y bueno, o sea, y Hellinger en esto, cual Jesús, ¿verdad? Fue muy tajante en este sentido y vean que Hellinger también venía de una tradición cristiana, ¿verdad? Fue sacerdote católico separado, él eligió separarse de la Iglesia Católica y separarse, digamos, de su orden sacerdotal para dedicarse al final a su ejercicio terapéutico. Pero al igual que Jesús decía cuando le preguntaron, ¿verdad? O sea, cuando uno de los que intentó seguirlo le preguntó, o sea, quiero seguirte, pero ¿qué hago con mis padres? Y él llegó y le dijo, deja que los muertos entreguen a los muertos. Y la persona simplemente decidió ir y continuar viviendo con sus padres. ¿Cuál es la asociación acá de fondo? Los padres, por definición, están destinados a trascender antes que nosotros. Ese sería el orden natural de los eventos. Entonces, cuando nosotros nos quedamos anclados en la energía de los padres, a esta necesidad o a esta sentir de que tenemos que supuestamente cuidarlos porque eso es lo que nos convierte en buenos hijos, que es una interpretación interesante y a todas luces desde el transgeneracional incorrecta, pero lo que hace es quedarnos en una situación que se vuelve muy pesada porque estamos mirando hacia la muerte. Entendamos, la pareja y los hijos nos mueven en esta conexión hacia adelante, hacia el flujo de la vida, y los padres, que se supone que son quienes nos respaldan, están en esta conexión con lo que queda atrás, con el pasado y en la metafóricamente, bueno, en realidad ni metafóricamente, en realidad de forma real. Los padres en esta conexión nos llevan a la muerte, ¿ok? Si ustedes ven, es más, se los voy a poner así, puede resultar un poco, bueno, interesante este ejemplo, pero cuando vemos una persona que se ha dedicado durante muchos años a cuidar a sus padres, normalmente es una persona que se ha avejentado, es una persona que más bien como en esta condición, en esta mención de avejentamiento tal vez, podría hablar de que ha perdido en realidad más de verse vieja o viejo, en realidad estoy hablando de que esta persona pierde esta conexión con la energía vital. No es como alguien que vos veas como emocionado por proyectos, porque quiere hacer, porque quiere crear, porque quiere traer al mundo, porque es otra energía, ¿cierto? Yo sé que ustedes
me captan a qué voy con esto. Y una de las condiciones interesantes es que en muchas ocasiones estas personas, me atrevo a decir que por lo menos los casos que yo he visto más de cerca, estas personas económicamente no están en una buena posición. ¿Por qué? Porque no han hecho nada que les permita conectar con la vida y con el flujo de vida, ¿verdad? En la creación de posibilidades y demás, sino que han estado de una forma como muy de sostén para los padres y consecuentemente, pues la vida ha pasado y las oportunidades también, y cuando se dan cuenta, pues papá o mamá o ninguno de los dos ya está y se sienten en un lugar muy restringido en términos de conexión vital y material y por supuesto de dinero, ¿ok? Entonces, el despedir las fidelidades pasa por esto, ¿verdad? Reconocer si tenemos por ahí un mandato de cuido, que le estamos eligiendo, porque desde un mandato de cuido, por ejemplo, yo podría llegar y elegir no tomar una oportunidad profesional o de trabajo, aunque podría significarme una gran experiencia, incluso hasta fuera del país, porque no me puedo ir porque papá y mamá me necesitan, ¿verdad? O como decía en algún momento una consultante, no, pero es que a mí me gusta mucho cuidar a mi mamá, pero pues era una mujer de 50 años, que de alguna forma lo que sentía era como esta necesidad de quiero tener pareja, de quiero no sé qué, y al final ni tenía pareja y vivía como en la casa de sus padres, totalmente en esa dependencia. Entonces, este reconocimiento, este primer paso de reconocer desde dónde nos colocamos nosotros en esas fidelidades, poderlas mirar, porque a veces estamos tan colocados dentro que ni siquiera nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos viviendo una vida desde una fidelidad particular. ¿Ok? Eso por ese lado, ¿verdad? Entonces, el mandato de cuidado es una cosa importante. Y el otro que también tiene que ver con este mandato de cuidado, pero que habla de algo un poco más amplio, porque el mandato de cuidado normalmente es en primera instancia para con mamá y a veces para con papá y mamá, casi siempre son mamás las que por lo menos yo he notado que han estado como en esta tensión. La otra parte es cuando la persona se preocupa en demasía por los hermanos también o por otros miembros de la familia, ¿ok? Entonces, literal, su razón de ser es ver quién necesita qué y cómo le ayuda a solucionar eso. Y en muchas ocasiones, este solucionarle a los hermanos pasa por el tema del dinero, ¿verdad? Y entonces es una persona que se restringe económicamente en sus propias elecciones y decisiones porque le da dinero a su hermano, porque su hermana está pasando X cosa y entonces literal es la tabla salvavidas de todos, pero en realidad no está salvando a nadie, ni siquiera se está salvando a sí mismo o a sí misma. Tarde o temprano, va a tener imposibilidad para seguir socorriendo de esa manera y va a pasar lo que en realidad podría haber pasado desde un inicio. Estas personas van a tener que buscar otras formas de resolver sus asuntos, ¿ok? Porque también, o sea, si yo rescato constantemente a una hermana, a un sobrino, a una prima, etcétera, ¿verdad? En este ámbito, en la parte de la relación con el dinero, le estoy privando, le estoy negando la posibilidad de que verdaderamente pueda reconocer cuál es el origen energético, espiritual, más profundo de su conflicto con el dinero. Cuando yo llego y le doy el dinero a la persona, lo único que hago es tapar esto, poniéndole como una curita, pero en realidad sabemos que eso nunca termina siendo funcional. Así que más tarde o más temprano se acaba esa posibilidad. Y por supuesto que cuando llegue el momento ya de decir que no, esta persona, después de años de estarte teniendo como el 911 personal, va a ver como ahí está esta tensión o este conflicto. ¿Ok? Entonces, hay otro tema ahí que les podría hablar, pero ya por tiempo. No lo voy a abrir para no ir por acá y dejarlo a medio camino. Este, ajá.
Qué linda, linda Adri dice, yo suelto esa fidelidad o mandato de cuidado, pero ¿qué hago con mi mamá? Es súper interesante, excepto, muy interesante. Bueno, muchas gracias por plantearlo de esa manera. A ver, eh, no existe una respuesta única acerca de cómo una persona empieza a soltar el mandato de cuidado. Soltarlo parte en un primer momento, y aquí sí se los digo con total honestidad, y ya todos los que me conocen lo suficiente saben que yo no les voy a decir que constelen algo que no sea necesariamente en esa orden de tiene que ser constelado, pero soltar el mandato de cuido tiene que pasar por una constelación, porque la lealtad está en ese nivel profundo y de conexión con el sistema, y entonces aquí no es tener una conversación con mamá, sino es mirar la fidelidad y devolverla al sistema. Punto uno, porque lo primero es, si yo estoy en una fidelidad de mandato de cuido para con mi mamá, le estoy robando el lugar a la abuela y estoy diciéndole a la abuela, yo lo puedo hacer mejor que vos o lo hago mejor que vos. Y al final de cuentas eso me desacomoda de mi rol como hija, me convierte en la madre de mi madre y por supuesto ahí se armó San Quintín porque eso no le funciona a nadie, ¿verdad? No le funciona a mamá, que igual va a demandar de mí como hubiese demandado de su madre, pero nada de lo que yo le doy, como no soy la madre, le va a servir, ni le va a funcionar, ni la va a calmar, ¿verdad? Y lo mismo sucede en esta lógica desorganizada, ¿verdad? En donde yo tampoco voy a estar disponible para los hijos y hay vamos a decir, un desorden generacional importante. Entonces, lo primero es esta parte de hacer ese movimiento y luego de ahí empezar a observar cosas muy concretas que se pueden hacer, ¿verdad? Ahora, si yo creo que el punto, la invitación que hace Hellinger, más que si yo creo voy a devolverme a esta máxima. Hellinger decía, los hijos dan lo que pueden a los padres. Los hijos dan lo que pueden. Una de los grandes asuntos en temas de cuidado o en temas de mirar y de reconocer nuestra conexión con los hermanos y con los padres es que la mayor parte de la gente que tiene mandato de cuidado dice que tienen que hacerlo porque nadie más se hace cargo, porque ningún otro hermano quiere, porque ningún otro hermano le importa. Y esto es totalmente falso. Y tengo varias consultantes que cuando han empezado a transitar este lugar y a colocarse, empezado a trabajarlo con constelaciones y a colocarse como hermanas, a colocarse como tías, a colocarse como hijas, a colocarse como nietas, logran de forma maravillosa, incluso sin una intermediación directa, de que los otros miembros empiecen también a encontrar este lugar que nosotras hemos estado usurpando, ¿verdad? Porque si yo me meto normalmente a querer cuidar a mamá desde ese lugar, voy a tener, por ejemplo, en mi caso, conflictos con mis hermanas, porque automáticamente ellas me van a percibir que estoy ocupando un lugar que no corresponde. Eso es lo que sucede en términos energéticos y espirituales. Entonces, sí, no te puedo dar una respuesta, querida. Como te digo, lo primero que uno hace en esos escenarios, cuando reconocemos que hay un mandato de cuidado, es constelarlos y verdaderamente estamos decididos a transitar el soltar ese mandato y a ponernos en nuestro lugar para recibir más, más de la vida. Y en este más de la vida incluso podemos dar más. Y no necesariamente dinero, podemos dar más de nuestra energía, podemos tener más alegría, más bienestar para compartir. ¿Ok? Entonces, bueno, me quedo con ajá. Dice, muchas gracias, dice Cintia, ya, porque nada más me quedo con este mensaje, dice Cintia, yo empecé a soltarlo dejando de ser la mamá de mi mamá, eso no quiere decir que cuando esté muy anciana no la vaya a cuidar, pero lo que sí tengo que hacer sería hacerlo como hija, sabiendo que y reconociendo que doy un cuido, pero que no soy la pequeña, pero que yo soy la pequeña, correcto. Además de eso, Cintia, yo siempre lo he mencionado y con los chicos que han estado conmigo en clases, te los digo con mucha frecuencia. En realidad, nadie puede cuidar mejor a los padres que un tercero. Nosotros tenemos cualquier cantidad de de trauma en relación a la crianza y algunas otras cosas a los padres. Y en este ejercicio de ser cuidadores directos de los padres, lo sabrán todas las personas que puedan escuchar esto desde áreas como la psicología, el trabajo social y demás, termina dándose violencia de múltiples tipos hacia la persona adulta mayor
precisamente porque hay una carga traumática inconsciente, no resuelta en este hijo o en esta hija, que le impide darse cuenta incluso a veces del trato que le está dando a su padre o a su madre, o considera que es justo en relación a cómo fue tratado o tratada esta persona. Entonces, cómo fue tratado o tratada el hijo, ¿verdad? O la hija. Entonces, sí, definitivamente el cuidado en manos de una parte más imparcial es lo más saludable para todos, particularmente porque para los hijos les permite mirar a los padres desde este lugar de hijos, desde este lugar de reencuentro, desde este lugar de, en efecto, como dice Cintia, de yo soy la pequeña. Ujú. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por haberse sumado hoy. Espero que haya sido de provecho este ratito de conversación. Que tengan una noche espléndida y nada, que estén súper bien. Feliz noche.